Hola a todos y sean bienvenidos a la segunda parte de Historia de Honduras. En este video analizaremos el enclave bananero, también situaciones y procesos históricos que ocurrieron en Honduras luego del siglo XX y también lo que fue el factor del neoliberalismo que hubo en Honduras. En este video analizaremos los diferentes factores, componentes y características de cada uno de ellos desde el enclave bananero hasta el neoliberalismo que hay en Honduras actualmente. Sin más preámbulos, comencemos. Primeramente, daré una introducción general a los temas. Honduras ha sido un escenario de intensos procesos históricos, donde la economía, la política y la lucha social se han entrelazado. Desde el dominio de compañías extranjeras en el enclave bananero hasta los antibajos políticos y las reformas neoliberales, el país ha sido experimentando momentos de auge, crisis y resistencia. En este recorrido aprenderemos diferentes conceptos, características, procesos y ejemplos mientras interactúas con ejercicios y cuestionarios diseñados para afinar tu capacidad analítica. Continuando, primeramente hablaremos con lo que es primeramente los conceptos claves que veremos en este video. Primeramente está el enclave bananero y la situación política. Primeramente, el enclave bananero fue el modelo económico en que las grandes empresas extranjeras, por ejemplo, la Unit Fruit Company y el Standard Fruit Company, que fueron dos compañías claves, hicieron el impulso bananero en los cuales controlaban la exportación del banano. Es decir, en esa parte perdíamos la autonomía de que era la producción que hacía de bananos Honduras, eh, ellos recibían todas las ganancias. Hay unos aspectos esenciales dentro del enclave bananero, que fue el control externo, la explotación laboral fue muy cruel, hubo desigualdad social y dependencia económica de las grandes empresas extranjeras. Por otro lado, tenemos el concepto de la intervención política. Es la influencia directa de estas empresas en la política interna, apoyando gobiernos y golpes de estados que aseguraban sus intereses. Por otro lado, tenemos la dependencia económica. Por definición, tiene la situación en que la economía de Honduras dependía en gran medida de la exportación de banano y la que era muy vulnerable a factores externos como ser enfermedades o competencia internacional. En este aspecto, Honduras en esa época tenía mucha dependencia económica de grandes compañías, como decir actualmente las remesas, por decirlo de alguna manera. Y en el punto anterior, se me faltó explicar en la intervención política, es que las grandes compañías podían influir, por decir, con cosas económicas, apoyos sociales, a quienes querían en el poder para sus propios intereses, ya que ellos lo que querían era la sobreexplotación de los productos vitales que tenía nuestro país para tener mayor ganancia como anteriormente. Una vez aclarado esto, continuemos. Tenemos como conceptos claves dentro de Honduras, pues de la segunda mitad del siglo XX, que tenemos una inestabilidad política y social. Durante este periodo hubo una época marcada por golpes de Estado, dictaduras militares y luchas sociales, a pesar de los intentos de modernización. En este aspecto, cabe aclarar que fue un periodo donde fueron marcados diferentes decisiones y dominios de dictaduras militares en los cuales a Honduras muchos tenían mucha mente fricción, lo que eran ideas liberales, ideas revolucionarias con los conservadores. En eso lo aclaro mejor en la parte número uno, que eran, por ejemplo, las ideas liberales que tenía Francisco Morazán, rozaban o tenían fricción con los intereses de los conservadores, por los cuales, con la influencia de las grandes compañías bananeras, ellos decían, realicemos este tipo de acción por mediante golpes de estados, oponer los dominios de dictaduras militares y luchas sociales entre los diferentes grupos. Aunque hubieron diferentes intentos de modernización, siempre estas influencias en el poder durante esa época querían volver a lo que eran
conservar cosas de tipo conservadoras, es decir, por ejemplo, tener a alguien, como decir, los terratenientes, que eran los que dominaban cierto terreno, o sea, no querían perder autonomía de sus propios terrenos, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos lo que es la guerra del fútbol. Tenemos que hubo conflictos intensos con El Salvador, demostrando cómo y hasta el deporte puede encender tensiones políticas. Casi como una final de campeonato. Eso fue cuando se realizó un partido que iba para los Juegos Olímpicos. Hubo ciertos roces con el país de El Salvador, ya que no compartían ciertas ideas entre ambos países. Por otro lado, tenemos el retorno a la democracia. Este proceso que culminó en el año 1982 con una nueva constitución, aunque las tensiones y problemas estructurales persistieron. En esta época se procuró culminar lo que eran las dictaduras, lo que eran no hacerse muy factibles, lo que eran los golpes de estados y evitar luchas sociales durante diferentes empresas que estaban en auge o un renacer a nuestro estado de autonomía de nuestro país. Por otro lado, tenemos el neoliberalismo en Honduras. El neoliberalismo como tal es un modelo económico que impulsa la apertura comercial y privatizaciones y flexibilización laboral, promovido por organismos internacionales como es la FMI o el Banco Mundial. En este caso, se busca un modelo económico en el cual se pueda impulsar lo que es la exportación de productos claves que realizaba Honduras, como ser el café, el banano, lo que era el algodón, para hacerlos más internacionales, por decirlo de alguna manera, y recibir lo que eran ganancias a través de remesas a esto. También querían una flexibilidad laboral, ya que luego que se colapsó lo que eran las empresas extranjeras durante el enclave bananero, querían una flexibilidad laboral, ya que muchas veces los trabajadores, por ejemplo, hacían 12 horas de trabajo, pero el pago era algo remunerado al trabajo que ellos estaban. Es decir, por ejemplo, si usted hacía 12 horas de trabajo, únicamente muchas veces solo le pagaban 4, incluso 6 horas o incluso en ocasiones menos. Entonces querían una igualdad laboral en ese caso. Por otro lado, tenemos la privatización de servicios sociales. Por ejemplo, en esta situación hubo la entrega de servicios como electricidad, agua al mercado, afectando a las comunidades más vulnerables. En este caso querían una sobreexplotación de recursos esenciales, es decir, la entrega de electricidad en aquel tiempo y de agua en el mercado afectó a comunidades, dejándoles muchas veces a los que eran los agricultores con sus cosechas, en este caso, muy afectadas. Por otro lado, teníamos la resistencia social. Fueron aquellos movimientos y protestas de trabajadores y sindicatos en contra de las políticas que incrementaban la desigualdad, como se evidenció en el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya. En este caso, sale la misma definición de la primera, que era el neoliberalismo. Básicamente, para crear una flexibilidad y una igualdad laboral se crearon sindicatos, que eran aquellas instituciones dentro de la misma empresa que defendían los derechos de los trabajadores. A través de esto se realizaron diferentes resistencias social ante lo que era una desigualdad o algo que afectaba directamente a los bolsillos de los trabajadores. Y esto se vio muy reflejado en lo que fue el golpe de Estado de 2009 contra el actual presidente durante esa época, Manuel Zelaya, que era representante del Partido Liberal. Continuando, vamos a hablar ahora sobre el enclave bananero y sus consecuencias. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Honduras se convirtió en un producto clave del banano para el mercado internacional, principalmente para Estados Unidos. Empresas extranjeras como la United Fruit Company y la Standard Fruit Company adquirieron grandes extensiones de tierra
y dominaron la producción, la economía y la política hondureña. El modelo de enclave generó, primeramente, dependencia económica del banano. También hubo una desigualdad social, es decir, las riquezas para las empresas extranjeras y la sobreexplotación para los trabajadores. Por último, durante este modelo de enclave bananero, hubo una intervención política de las empresas bananeras en el gobierno hondureño. Básicamente, estas empresas influían en las elecciones, en lo que eran acciones sociales o luchas de poderes. Intervenían muchas veces en lo que eran actos del gobierno hondureño durante esa época. Tenemos ahora un ejemplo de repúblicas bananeras. El término república bananera surgió porque en países como Honduras el gobierno parecía estar bajo el control de las compañías bananeras. Las decisiones nacionales suelen ser influenciadas por intereses empresariales extranjeros, como mencioné anteriormente. Hay conceptos claves dentro de del enclave bananero. El primeramente es el enclave bananero como tal, cómo es el sistema en el que una empresa extranjera controla la economía y la política de un país. Por otro lado, tenemos el neocolonialismo, o también conocido como el efecto coloquial, el cual fue el dominio económico y político de una nación poderosa sobre otra sin necesidad de conquistarla militarmente. En este caso, la influencia de las compañías extranjeras que eran provenientes de Estados Unidos hacían control sin necesidad de poner fuerzas militares para conquistar militarmente a nuestro país, porque en la influencia de estas compañías se movían los hilos del gobierno hondureño durante actividades sociales, golpes de estados o elecciones presidenciales. Por otro lado, tenemos el término de oligarquía, es decir, grupo reducido de personas que tienen el poder político y económico de un país. En este caso, la oligarquía se encontraba dentro de quienes eran representantes de las compañías bananeras, los cuales eran, por decir, mediadores o intervensores de Estados Unidos para influir su poder en estos repúblicas bananeras, que eran muy denominadas durante esta época. Por otro lado, tenemos la inestabilidad política y huelgas obreras. Honduras sufrió golpes de Estado y gobiernos respaldados por las empresas bananeras. Tenemos el caso de la huelga de 1954, donde la mayor protesta obrera en la historia de Honduras. En este caso, durante la huelga de 1954, que fue cuando hubo una rebelión por parte de la parte obrera de los trabajadores en contra de la desigualdad que tenían estas compañías bananeras, en el cual hubo exigencias, en las cuales eran mejoras de salarios, reducción de la jornada laboral y de derechos sindicales. Por otro lado, el resultado de esta huelga fue el inicio de la lucha obrera, aunque las condiciones de trabajo siguieron siendo precarias. Por otro lado, Honduras, donde la segunda mitad del siglo XX, que fue entre 1950 y 1980, el país vivió una lucha constante entre la democracia y el autoritarismo. Hubo hechos claves durante esta época. Primeramente fue la guerra de fútbol que ocurrió en 1969, que fue el conflicto bélico con El Salvador. También hubo dictaduras militares durante el periodo de 1970 a 1980, donde el gobierno de facto fue apoyado por Estados Unidos. Es decir, la dictadura militar durante ese tiempo que hubo una presidencia fueron influenciadas por la fuerza extranjera, que en este caso fue Estados Unidos. Por otro lado, un hecho clave fue la transición a la democracia. En 1982 hubo una nueva constitución, pero persistieron fricciones durante problemas sociales. Es decir, querían una nueva constitución para dar una mejor democracia a lo que eran las elecciones presidenciales, pero a cambio hubo pequeños fricciones con las fuerzas extranjeras. Por otro lado, tuvimos el impacto de la Guerra Fría.
Honduras se convirtió en un aliado de Estados Unidos contra el comunismo, lo que permitió el establecimiento de bases militares norteamericanas en territorio hondureño, ya que en esa época de la Guerra Fría, para dar en contexto, Estados Unidos tenía fricciones de ideas, tanto económicas como militares, con la Unión Soviética, que en ese tiempo se llamaba así, que actualmente se llama Rusia, en los cuales hubo fricciones y tenían que aliarse a dos bandos, o era con Estados Unidos o era el comunismo, que decía la parte de los medios occidentales, que era unirse a la Unión Soviética. En este caso, Honduras eligió estar a favor de Estados Unidos y mientras otros países cercanos como ser Nicaragua, Cuba, fueron bases militares de parte del comunismo. En este caso, Honduras sirvió como plataforma para tener una interacción directa con países que eran aliados o territorios que tenían dependencia de la parte de la Unión Soviética. Volviendo ahora con el tema, miraremos el ejemplo de la Guerra Fría en Honduras. Fue contra las contras de Nicaragua. Grupos armados de derecha financiados por Estados Unidos utilizaron Honduras como base para atacar al gobierno sandinista de Nicaragua. Como mencioné anteriormente, durante la Guerra Fría lo que quería lo que quería Estados Unidos es ocupar territorios como Honduras como plataforma militar para impulsar lo que eran ataques contra gobiernos que estaban simpatizando al comunismo, como ser Cuba, como ser Nicaragua, en este caso. Pasando ahora al neoliberalismo en Honduras, que fue durante la época de 1900 hasta la actualidad. En los años 90, Honduras adoptó políticas neoliberales bajo la presión del Fondo Monetario Internacional, es decir, FMI, y el Banco Mundial. Esta época fue algo de una evolución económica positiva para Honduras que se realizó en 1990 hasta nuestra actualidad. Características que tenía y tiene el neoliberalismo en Honduras. Primeramente tiene la privatización de empresas estatales, es decir, por decir las empresas privadas, como decir situaciones como la fábrica, situaciones como la ENE o entre otras instituciones, las cuales fluían lo que eran medios de recursos para sustentar a nuestro país. Por otro lado, tuvimos la reducción del gasto público, es decir, la parte de los impuestos que pagaban las personas era mucho mayor que lo que hay actualmente. Por otro lado, tenemos la apertura al comercio internacional. Esto fue, por decir, una puerta que abrió y subió a nuestro país a estar en un modelo internacional, ya que nuestro país podía producir lo que eran productos esenciales o productos vitales para otros países, como ser el banano, el café, el tabaco, el algodón, el arroz, entre otros. Por otro lado, hubo la desregulización del mercado laboral. En este caso, hubo lo que era selección de personal el mercado laboral hondureño, en el cual uno podía postular muy bien a empresas estatales, que eran las empresas privadas, o una institución de empresa pública. En este caso, hubo consecuencias durante este periodo. El primero de ellos era una desigualdad social. Los ricos se beneficiaron, los pobres se empobrecieron más. En este caso, con el modelo del neoliberalismo, lo que hacían era las empresas privadas, por decirlo de alguna manera, se enriquecían o se beneficiaban más de los trabajadores, ya que imponían sus propias reglas, ya que eran estados durante ese tiempo de 1990 independientes del estado del gobierno hondureño. Por otro lado, hubo pérdida del control sobre los recursos naturales, ya que muchas veces se hacían lo que eran unas tarifas, es decir, por ejemplo, las tarifas que hay en las aduanas por pasar mercancía extranjera a otro país. Dígase, por ejemplo, a Guatemala, México,
a Honduras, a países también del continente europeo, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, también otra consecuencia fue el aumento de la pobreza y el desempleo, ya que mucha gente tenía pérdida, era en su estado monetario, ya que para compensar los golpes que dieron anteriormente de los conflictos, el pueblo tenía que pagar y sustentar esos golpes. Y por otro lado, no hubo muchas oportunidades de empleo, ya que muchas veces pedían requisitos demasiado de documentación por un lado y también la paga era muy mala ya que muchas veces tenían que trabajar 12 horas por un salario que no cubría las necesidades básicas del empleador. En este caso, un ejemplo claro fue el golpe de Estado de 2009. En 2009 el presidente de la República durante esa época, representante del Partido Liberal de Honduras, que era el señor Manuel Zelaya, fue derrocado por un golpe de Estado impulsado por las élites tradicionales en respuesta a sus reformas económicas y sociales. Ese es un acto que ya se ha mencionado durante la historia. Por otro lado, tenemos una conclusión en general de esta parte de la historia de Honduras. Desde el enclave bananero hasta el neoliberalismo, Honduras ha enfrentado enormes desafíos económicos y políticos. La influencia extranjera, la lucha de clases, los conflictos internos han marcado nuestra historia. Sin embargo, los movimientos sociales han jugado un papel crucial en la defensa de los derechos de los hondureños a través de la institución de la ONU, a través de otras instituciones que han defendido los derechos humanos y los derechos laborales de nuestro país. Esto ha sido todo. Si les ha gustado este video, me ayuda mucho dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que estés al tanto de las novedades. Y recuerda, me ayudas mucho también interactuando si tienes dudas o preguntas en la caja de comentarios. Saludos.